Le aprecio mucho a María Larriba. María es una experta en tráfico aéreo, es controladora de tráfico aéreo desde hace muchos años. Ella pues se ha especializado en incidentes, también en accidentes aéreos y bueno, pues es asesora en temas de aviación y le aprecio mucho que esté aquí para hablar del tema, para hablar de pues esta alerta y le propongo incluso si tiene algo que comentar y si tiene algo que decir respecto a la presencia de un avión militar en Estados Unidos en Toluca, que también es un tema que ha causado una enorme polémica y también ha pues llevado al gobierno a dar una explicación al respecto. María, feliz año, feliz arranque de este 2026. Gracias por estar aquí. Buenos días, a tus órdenes, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Empecemos, te propongo, con la alerta. ¿Cómo entender esta alerta? ¿Qué alcance tiene lo que se dio a conocer por parte de las autoridades de aviación aéreas de los Estados Unidos? ¿Cómo la entiendes tú? Bueno, este tipo de notificaciones, que se llaman notificaciones a los hombres del aire, sería la traducción textual, son muy comunes. Todos los aeropuertos tienen una serie de notificaciones donde le explican a los pilotos si hay un sistema fallando, si hay algún cambio en los procedimientos, si hay alguna condición meteorológica u operacional que pueda afectar la seguridad de los vuelos. Eso ocurre normalmente. Claro que esta notificación pues no es una notificación común, digamos, ¿no? Entonces esto tiene pues tres aspectos: el aspecto político, el aspecto de seguridad y el aspecto aeronáutico. Está dirigido básicamente a los pilotos que operan aeronaves con matrícula de los Estados Unidos, que esto también incluye a muchas aerolíneas que tienen aviones rentados con matrícula americana. Y entonces, pues les advierte de un congestionamiento de tráfico o de posibles operaciones militares. Lo malo es que aquí no está especificando si son los militares mexicanos, los militares americanos o interferencia ilícita, o sea, aviones propios que utilizan los delincuentes, ¿no? Ahora, me llama la atención porque la verdad es que el piloto no es su expertise la separación de otros aviones. Esa es función del control de tráfico aéreo. Y en la mayoría de los países, los civiles son los responsables de la separación reglamentaria en los espacios aéreos, excepto espacios que sean designados específicamente para operaciones militares o que sean espacios prohibidos por otras razones, ¿no? Entonces, pues muy bien la advertencia, pero los pilotos civiles no pueden hacer mucho respecto a esto. Y no sabemos a qué otras operaciones se refieren. Me imagino que es una planeación a futuro que va a haber más operaciones militares. Yo creo que esa sería la advertencia. Ahora, en cuanto a la cuestión de seguridad, ellos hablan de fallas en la transmisión de los equipos de navegación que las aeronaves utilizan. Esas fallas pueden ser provocadas por condiciones meteorológicas o por otras causas, pero en ese caso los pilotos sí tienen alternativas. Ellos pueden detectar que hay una señal equivocada o simplemente una falla de señal de parte de los equipos que utilizan, que es una combinación de equipos en tierra, equipos satelitales más el equipo a bordo del avión. Sin embargo, en este tipo de irregularidad, por decir algo, el piloto siempre tendrá otra opción para navegar a su destino, de tal manera que es difícil que la seguridad se vea afectado por algo así. Uh-huh. Así es como está esa notificación. Y pues la cuestión política, que lo extraño es que esté en todas las redes. Esa información es una información privativa al personal aeronáutico. Y amaneció en todos lados y además con una vigencia muy corta. O sea, lo publicaron y luego lo declararon vigente, ¿no? Así es como está. Así es como está. Entonces, digamos que las notificaciones per se, bueno, son una herramienta pues común, obviamente, pero en este caso en específico tiene estas consideraciones que lo hacen distinto, digámoslo así. Claro, pero para mí es importante exhibir esto. Mira, todos los países tienen control sobre el movimiento aéreo de su espacio aéreo. Y eso lo hacen los militares, los civiles. En el caso de México, es la Secretaría de Infraestructura la línea legal que establece este servicio a través de los controladores de tráfico aéreo. Ahora, los militares tienen sistemas de monitoreo de todo el espacio aéreo nacional
y tienen manera de discriminar el tráfico conocido del tráfico desconocido. De tal forma que se activarían mecanismos diferentes si ellos detectan una serie de aviones que no están siendo controlados por los civiles. O bien, si los militares tienen necesidades especiales de utilizar algún espacio por alguna razón, desde capacitación, interferencia, vigilancia o lo que sea, coordinarán con los civiles. ¿Por qué? Porque los controladores civiles cuidarán la integridad de ese avión militar y la integridad de la aviación civil también, ¿no? Ahora, en este caso, vamos a suponer que los americanos tienen ciertos requerimientos o tienen un acuerdo con el gobierno de México para hacer algo así. Los militares americanos le avisan a los militares mexicanos y esos a su vez coordinarán con los controladores civiles de tráfico aéreo. ¿Por qué? Porque la prioridad es que no haya una colisión entre aeronaves. Sin embargo, todas las funciones militares y civiles tienen que tener una garantía de seguridad aérea. Y hasta este momento, y en todos los países se hace así, los controladores civiles son los responsables de la separación entre aeronaves. ¿Qué opinión te merece la respuesta que dio la presidenta a preguntas de la conferencia matutina de este día? Bueno, lo que ocurre es que sí hay que entender que esto es algo muy especializado, pero tenemos en México un problema. Hace 2 meses removieron al titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, que es el ente encargado de dar una explicación y de manejar esta situación. Y no hay nuevos directivos en ese lugar. Estamos teniendo una ausencia de autoridad aeronáutica civil. Entonces, la Secretaría de Infraestructura pues tomó el control y emitió una información de acuerdo a lo que ellos entienden. Pero esto debería de ser manejado en el nivel de la Agencia Federal de Aviación Civil y no tenemos a nadie allí. Ahora, pues la presidenta trabaja con la información que le dan, ¿no? Entonces, pues me parece una opinión muy a la ligera, ¿no? Porque dentro de toda esta notificación, independientemente de que los pilotos no pueden tomar ellos la responsabilidad de la separación contra el tráfico civil ni entre militares, eso es función civil. Independientemente de eso, se entrevé que los americanos quieren tomar nuevas acciones que no conocemos. Entonces, ahora sí que la carta a Santo Claus es que esas maniobras que ellos quieran efectuar se coordinen con los militares mexicanos y a su vez con los civiles para evitar daños a terceros en cualquier maniobra que quieran efectuar. Ni más ni menos, pues sí, porque no es cualquier cosa la alerta, que ya se dijo que no era para las aéreas mexicanas, que era para las estadounidenses, todo lo que se ha dicho, pero al final cuando se puede saber, como se sabe ahora, que ese comunicado dice frases como esta: debido a actividades militares e interferencias del sistema de navegación global por satélite, existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo. Pues solo por leer este párrafo, María. Correcto. Ahora, hay muchas maneras de hacer ese tipo de trabajo respetando los márgenes de seguridad. Vamos a suponer que hay una necesidad de que un avión americano esté sobrevolando de alguna manera en cierta área. No tiene que llamarnos. O sea, tiene que coordinar con los militares mexicanos y nosotros vamos a vigilar ese avión con nuestros radares y vamos a mantener nuestro tráfico separado de ellos. Entonces, aquí la respuesta es: todo se puede hacer con la debida coordinación. Los pilotos civiles jamás serán responsables de mantener la separación contra otras aeronaves porque ya tienen suficiente carga de trabajo con navegar y las otras funciones que tienen como comandantes de las aeronaves, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pretenden ahora y esperemos que realmente haya una coordinación entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de México y la parte civil, cuya responsabilidad es la seguridad de todos. Ni más ni menos. Dime una cosa, María Larriva, ¿tienes algún comentario sobre algo que también ha dado mucho de qué hablar en estas últimas horas y días, el fin de semana, que fue la llegada de este avión militar de Estados Unidos que aterrizó en el aeropuerto internacional de Toluca? Ahí los datos que se tienen, se sabe que venía de Texas,
Ya la presidenta dijo que era una pues incursión autorizada. Hay debates si debió haberlo autorizado o no el Senado de la República. Hay toda una discusión en torno al avión, sí, que llegó a Toluca, reconocido por el gobierno mexicano. ¿Tienes algún comentario sobre este otro evento? Mira, esa es una operación totalmente regular. O sea, es una aeronave con un plan de vuelo de un origen y un destino y que cruza nuestro espacio aéreo y que está sujeto a las instrucciones de los controladores civiles. Eso siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora, entre redes, los testigos aéreos que también están en las redes, los problemas que tenemos en el país, hacen malinterpretar esa situación. Desde que yo me acuerdo, siempre ha habido coordinación y cooperación entre las áreas aeronáuticas de los Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces, esta es una operación regular. Simplemente están transportando personal para ser capacitado. Ahora, ¿por qué escogieron Toluca? Pues porque Toluca es el aeropuerto cuyos requerimientos aeronáuticos le son cómodos al que programa la operación, pero no tiene nada de extraño, y eso es muy común. Yo recuerdo que desde los 80s, todas las modificaciones al espacio aéreo, todas las modificaciones a las leyes, las regulaciones y la capacitación, hemos sido asistidos por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son los que llevan la vanguardia en cuestión de aviación en casi todos los países. Ya ahora Europa está muy avanzado y tiene sus propios procedimientos, pero en general en el mundo, Estados Unidos lleva la vanguardia en cuestiones aeronáuticas y legales internacionalmente hablando. Y ellos nos han ayudado todo el tiempo. Lo que pasa es que ahorita es otra situación. Pero este vuelo no tiene nada de irregular. Es un vuelo común, no importa que sea un avión militar, tiene plan de vuelo, está sujeto a inspecciones y es una operación regular. Perfecto, pues viniendo de ti, María Larriva, te agradecemos mucho que lo enfatices, porque bueno, sí, corrieron muchísimas versiones, incluyendo esta distorsión que se hizo con inteligencia artificial de que ya habían mostrado, sin que fuera cierto, fue una fabricación. El vuelo existió, el aterrizaje existió, llegó a Toluca, todo eso sucedió, pero luego le agregaron cosas con inteligencia artificial que ya hicieron una revoltura tremenda, que fue pues aclarada el fin de semana, pero que genera pues sí, una distorsión de cosas específicas que tienen una lógica y en tu caso como experta, pues es muy importante saber que lo que nos dices habla de un vuelo de un vuelo regular, de un vuelo correctamente registrado, y lo que acabas de explicar con mucha claridad. Así que nos quedamos con estos dos territorios de cosa, la advertencia que has analizado de las autoridades estadounidenses y lo que este vuelo causó de revuelo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, por cierto. Por supuesto. Por supuesto, y además, a ver, esto es igual a que si tú vives en los Estados Unidos y tienes tu avión y quieres venir de vacaciones aquí a la Ciudad de México, pues vas al aeropuerto, se hace un plan de vuelo con unos requerimientos legales y esa información nos llega a los que lo vamos a manejar y a los que lo vamos a separar, y pues transita como cualquier otra operación. Uh-huh. Ni más No ni hay menos, diferencia. sí. Ni más ni menos, pues importantísimo escucharte porque clarificas notablemente el panorama de la discusión pública, sobre todo cuando se trata de asuntos, como bien se puede apreciar, especializados, y te apreciamos que como especialista nos permitas hablar contigo. Seguimos en contacto como siempre, María, un abrazo y feliz año para ti. Con mucho gusto, que tengan buen año. Gracias mil, María. Gracias, hasta la próxima. María Larriva, bueno, pues ahí están estos elementos de análisis y de explicación de especialista en estos dos asuntos que han causado mucho revuelo en este fin de semana. Gracias a María Larriva.